Hola y gracias por acompañarnos en esta entrega número 5 de esta sesión de lecturas en el Jardín de la Fe. Soy Frank Castrellón y es un gusto para mí poder tenerle acompañándonos en esta lectura de este hermoso libro llamado En el Jardín de la Fe, escrito por el rabino Shalom Arush. Bueno, en la entrega de ayer quedamos en cumplir tu misión, y de este cumplir tu misión mirábamos haciendo un recorderis que todos nosotros, cada persona llega a este mundo con una misión, y que la vida en este mundo no es una vida de permanencia, sino es más bien una vida de paso. Es una estación más del camino donde tenemos que corregir las situaciones que tenemos que corregir para poder heredar esa vida eterna, para poder ascender y poder ir al Olam Jabad, al mundo venidero, poderlo recibir. Y algunas personas a veces nos asombramos porque mueren muy jovencitas, algunos no completan todos los años que quizá pensaríamos que pudiera haber una persona de 70, 80 años, y es así como algunos mueren muy jovencitos, y eso nos llega a asombrar de cierta manera, pero eso nos hace ver que quizás esa persona ya definitivamente en sus 10 años, 15 o 20 años o 30 años cumplió el propósito para el cual estaba predestinado en esta existencia. Entonces, cada alma viene a este mundo y viene a corregir una situación específica. Y también mirábamos una regla espiritual muy importante, que es donde la mala inclinación se intensifica sobre el ser humano, es allí mismo donde está la corrección del alma. Entonces, un ejemplo muy sencillo es como, por ejemplo, me cuesta levantarme temprano, o me cuesta acostarme temprano, me cuesta ser organizado con el tiempo, me cuesta dejar un mal vicio, un mal hábito, qué sé yo. Entonces, ahí está la corrección. Donde hay una mala inclinación, que es lo que me lleva como a esa lucha diaria, quiero decir que ahí está la corrección de mi alma. Debo trabajar en esos detalles. Unos van a tener quizá muchas más cosas que corregir, más inclinación al mal dentro de sí por corregir, y otros van a tener quizá menos inclinación al mal marcada en sus vidas, por ende menos situaciones que corregir. Pero miremos algo, por ejemplo, cuando una persona está buscando 20 elementos, vamos a suponer que hay que encontrar elementos, diga usted 20 pelotitas, hay que encontrarlas, esa es la meta. Entonces usted arranca, entre más tenga para encontrar, más fácil las vas a encontrar en un recinto. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones, están en muchas partes y son más fáciles de identificarlas. En la manera en que ya le quede solamente 4, 3, 2 o una pelotica, quizá va a ser más difícil, un solo objeto para buscar, o dos, quizá va a ser más difícil. Entonces, por ende, tal vez esa corrección de ese aspecto pueda tardar un poquito más. Lo cierto es que cuando una persona, porque a veces suceden estas paradojas, si una persona de pronto tiene cuando mucho una sola situación por corregir en su vida, y vemos que le suceden muchas situaciones, y mucha gente diría, esa persona es como una persona justa, como una buena persona, es una persona que la gente ve que es temerosa de Dios, es decir, que es reverente con las cosas del Creador. ¿Y por qué le irá como tan difícil? ¿Por qué le suceden situaciones tan como que a nadie le sucede, pero a esa persona sí? Y pobrecito, es como desafortunado, ¿no? O, por ejemplo, se podría mirar, como alguien dice también, yo antes, cuando estaba lejos de Dios, descarriado de estos caminos, que no quería nada con estas cosas, me iba bien, nada me salía mal, todo fluía. Pero ahora que empecé a buscar las cosas del Creador, que quise corregir mi alma, ahora me encuentro con un dilema. No me salen las cosas, hay oposición en el trabajo, con los clientes, bueno, le suceden cosas como que antes le iba mejor cuando no buscaba el Creador, ahora que se acercó al Creador empezó a tener problemas en su vida. Y es porque precisamente, como desde el cielo espera y nos alientan a que podamos corregirnos cada uno de nosotros, entonces van a suceder situaciones para que esas situaciones nos impulsen a ser mejores y a corregirnos, a fin de que podamos alcanzar esa meta que cada uno tenemos como ser humano, de cumplir una misión en esta vida. Hoy, tal como les comenté ayer, hoy vamos ya abriendo la página 34 del libro, y estamos en el apunte de el depósito. Bueno, voy a empezar con la lectura, y dice así: una verdadera historia
cuenta acerca del gran sabio conocido como el dueño del milagro. En un día festivo murieron los dos hijos del sabio sin que él lo supiera. Su esposa era una mujer muy creyente y cuando encontró a sus dos hijos muertos, subió sus dos cuerpos al desván, los cubrió con una sábana y lo guardó en secreto. Ella se regocijó con su marido y no le dijo nada mientras él pensaba que ellos habían salido de la casa. Solo al finalizar el solemne día, cuando el sabio se dio cuenta que no habían vuelto, le preguntó a su esposa: «Dime, ¿dónde están nuestros hijos?». Su esposa eludió su pregunta y no le contestó nada claro hasta después que cenó. Solamente entonces le dijo, con todo el respeto que tenía esa mujer a su esposo: «Sabio, tengo una pregunta». «Pregunta, querida esposa». «Hace tiempo alguien dejó en mi poder algo en depósito y ahora vino a recogerlo. ¿Qué tengo que hacer?». Le contestó el sabio: «Esposa mía, es muy simple. Quien tiene un depósito en su poder lo tiene que devolver a su dueño». Ella lo tomó de la mano, conduciéndolo al desván, y le mostró a sus dos hijos acostados muertos. El sabio empezó a llorarlos con mucho dolor. Ella le dijo: «Sabio, ¿no me dijiste que quien tiene en su poder un depósito lo tiene que devolver? Dios ha dado». Inmediatamente, dejó el sabio de llorar y dijo: «Dios ha dado y Dios ha vuelto a tomar. Sea el nombre de Dios bendecido». Job 1:21. Con su sabiduría la esposa le dio consuelo y reflexión, y fue digna de lo que dice el versículo en Proverbios 31:10. «Mujer virtuosa, ¿quién puede hallarla?». ¿Qué tal esa historia? Conmovedora, ¿no? Pues no solo en el pueblo judío, sino en todo el pueblo que decide tomar los mandamientos de la ley de Dios, que de hecho al mirar entre los 10 mandamientos hay uno de las fiestas que es guardar Shabbat. Y también en el resto de mandamientos encontramos todo lo que compete a las citas que tenemos con el Creador. Podemos hacer de cuenta como cuando una pareja de esposos fijan una cita cada año, el mismo día de su matrimonio, para encontrarse bien vestidos, bien elegantes, bien bonitos, porque ese día tienen una cita cada año, el día de su matrimonio, el día de su boda, tienen una cita infaltable. Así es el Creador con su pueblo. Él, en toda la Sagrada Escritura, en la Torá, en el Pentateuco, llamado así, ahí encontramos que están las citas, las fiestas que el Eterno ha dispuesto para reunirse Él con su pueblo. Es algo hermoso. Entonces, en estos días solemnes, en estos días de fiesta, son días que no se trabaja, no se hace labor de siervo. Son días en los que hay un encuentro especial del pueblo del Creador y su Creador, ¿cierto? Así como lo tendrían dos esposos. Es una cita hermosa. Entonces, esos días que son solemnes, que son de fiesta, son días de alegría. De hecho, es una mitzvah, es un mandamiento, que estemos alegres en esos días de fiesta. Eso es lo que se quiere, lo que se desea. Y bueno, se cena, se come, se alegra, se danza, se baila, se goza, se alegra, se vive muy bien esos días de fiesta. Son días que se viven también en familia, por supuesto. Se hace meditación de la Sagrada Escritura, se piensa en todas las bondades que el Creador nos ha dado, se agradece por todo y bueno, y se sigue con el protocolo según el tipo de fiesta que se tiene ese día. Y esos días pues no son días como de dar tristes o malas noticias. Sin embargo, pues ese día, en un día muy festivo, un día solemne, murieron los dos hijos de este sabio, como lo miramos en la historia. Pero ¿qué hizo esta esposa, que seguramente era una mujer que había corregido ya su alma, y en vez de ser la mujer que se desconsoló, ¿cierto? La mujer que emocionalmente le cuesta mucho, ¿cierto? Por su naturaleza, le cuesta mucho manejar esas emociones y tenerlas como tan controladas como este caso que sucedió y de hecho fue verídico. Entonces, lo que hace esta esposa es lindo. Estaba ante el sabio, que era su esposo, pero aún así, con todo el respeto, le hace una pregunta que solamente un sabio la haría. O sea, esta mujer era una mujer sabia, definitivamente. Y eso también nos muestra algo muy bonito, que hay un texto que dice que la mujer sabia edifica la casa,
pero la necia, dice la escritura, con sus manos la derriba. Entonces, esta mujer tenía una sabiduría impresionante en su vida, y no solamente un conocimiento aquí, ¿cierto? Porque una cosa es decir, tengo sabiduría y tengo solo conocimiento en mi cabecita, pero no lo he podido interiorizar en mi vida. Mientras que esta mujer sabía la esencia, pero la vivía. Y así se acercó a este sabio y le hace esta pregunta tan bonita. Por eso esa parte se llama el depósito. Sabio, alguien me dio un depósito y ha venido por él. ¿Qué debería hacer? Pues entregarlo, mujer, esposa querida. Y eso es. Entonces, esto es un tema que es un poco difícil, sobre todo en nuestra sociedad occidental es muy difícil hablar de la muerte o pensar que la muerte es algo bueno, ¿cierto? Pero por eso el tema anterior, en la parte anterior era cumplir tu misión. Todos venimos con un propósito y no es para quedarnos acá para siempre. Si entendiéramos eso, cuando llega el momento de que un ser querido parte o que llegase nuestro momento, no deberíamos estar desconsolados por eso, sino que deberíamos estar alegres porque también es un regalo la muerte. Sigamos con la lectura. Se encuentra de otro antiguo sabio que perdió a sus 10 hijos y andaba con un diente de su 10º hijo en la mano. Él solía consolar a los afligidos, diciéndoles: este es un diente de mi 10º hijo que murió. Miren que yo perdí a 10 hijos y estoy sonriendo y alegre, pues entiendo que este mundo no es el esencial. Estas almas que fueron mis hijos simplemente completaron la corrección de sus almas y su misión en este mundo temporal. ¿Por qué hay que estar triste? En verdad, ellos están gozando en el paraíso donde todo es completamente bueno. Somos nosotros los que todavía necesitamos esforzarnos aquí, en este bajo mundo, para completar nuestra misión, por la cual llegamos aquí. Y así muchos más sabios, justos y hombres piadosos pasaron por pruebas parecidas u otras, y todos saben que fueron completamente justos y rectos. Y todos, la muerte es la heredad de todos, sin que tenga nada que ver con la rectitud del hombre, y como ya han dicho los sabios, en el judaísmo, en el pueblo de Israel, si Moisés murió, ¿quién no morirá? Y también podemos agregarle, si el Creador así lo estableció, al polvo eres y al polvo volverás. Si así lo estableció el Creador, así será. Cuando vemos o escuchamos de una persona que murió joven, todos nos estremecemos frente a la realidad de la muerte. Pero en verdad, deberíamos estremecernos y despertarnos mucho más cuando vemos un hombre que muere viejo, en lo máximo de su vida. ¿Por qué? Porque cuando muere una persona joven, eso no demuestra nada, ya que es un caso extraño, y todavía podemos pensar que a mí no me pasará. Eso solo fue un accidente, una casualidad. Pero cuando muere un anciano, esto demuestra en forma inequívoca que al final todo hombre morirá. Esto debe despertar a cada uno de nosotros para que no pasemos toda nuestra vida dormitando en este mundo. Hay muchas personas que parecieran zombies en esta vida, es decir, viven y los ve uno que sí, puede ser un compañero de trabajo, puede ser el que vemos que pasa por la calle, pero realmente, aunque pareciera estar vivo, realmente en su corazón, en su alma, en su interior está como muerto. Sus sueños, sus expectativas de vida, su ánimo, su entusiasmo parece que no existiera. Entonces, muchos abandonan o abandonamos a veces sueños. Decimos, ya es muy tarde, ya tengo 40, ya tengo 50, ya tengo 60, y nunca es tarde para abandonar los sueños. Lo cierto es que a algunas personas se les pasa la vida, como dice la escritura también, a algunos se les pasa la vida pensando que desean, pero no se hace acción. Y lo más triste es terminar una persona al final de sus días y finalmente darse cuenta y pensar o decir, caramba, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué hice conmigo? Por eso, cuando miramos en una ilustración, hablaba de que es como más interesante, que sería mucho más productivo ir a una fiesta de matrimonio o ir a un funeral, a unas velaciones. Cualquiera diría, no, pues obvio, se goza más y es mucho más productivo ir a una fiesta de bodas.
Pero el que va a una sala de velaciones y si eso le hace meditar, le hace reflexionar sobre la existencia, sobre qué estoy haciendo, cómo estoy viendo mi vida, cómo estoy compartiendo la familia, sobre todo esos sucesos nos llevan a mirar mucho y a cuestionarnos la unidad familiar y lo que se está haciendo en vida, ¿no? Y bueno, muchas cosas que cada cual, según la perspectiva en la que se encuentre, va a poder tener una reflexión, pero si se va a un lugar de ellos y no se logra tener una reflexión, no se logra con esto meditar y generar, gestarse por lo menos alguna necesidad de cambio, se perdió ese tiempo. Entonces, esto nos debe despertar a cada uno de nosotros para que no pasemos nuestra vida dormitando en este mundo. La vida es una, la vida se pasa muy rápida, por eso hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día hay que aprovecharlo y dar lo mejor de nosotros en todo cuanto podamos, en todo, absolutamente en todo. Unos pueden ser maestros, otros pueden ser escritores, unos pueden ser excelentes hombres y mujeres productivos, ¿cierto? Un buen empleador, un buen empleado, un buen accionista, un empresario, en fin, hay tantas formas de ayudar que lo importante es que estemos en acción. Vamos a ver que el otra parte, y se llama No olvidarse del mundo venidero. Estamos en la página 35. Vamos a leer. A veces una persona que comienza a andar por el camino de la fe recibe un golpe y se pregunta, ¿por qué justamente ahora que comencé a conducirme según la voluntad divina recibo semejante golpe? Ahora que empecé a esforzarme a cumplir los preceptos divinos, ¿esta es la fe y su recompensa? O vemos a alguien que comenzó a ir por el recto camino y de pronto le sucedió una desgracia y preguntamos, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Ahora que se esforzó en cumplir con la voluntad del Creador, lo apropiado era que viviera muchos años y sorpresivamente muere. Muchos preguntan sobre los grandes desastres y tragedias mundiales como el Holocausto. ¿Cómo permitió el Creador que le sucediera algo así a tantas personas y entre ellos miles y miles de justos y piadosos que cumplieron con su voluntad? Todas estas preguntas surgen porque la gente se olvida que este mundo no es lo esencial y que el hombre viene acá en una misión. Si nos acordáramos que existe un mundo venidero y que el hombre viene a este mundo para cumplir una corrección espiritual, se terminarían todas las preguntas. Correcciones del alma. Seguimos con la lectura, otra parte. La creencia en el mundo venidero es la base de la auténtica fe. Ya lo hablábamos en las anteriores sesiones de lectura y comentarios. Y ayer hacía una síntesis para volvernos a enfocar en todo esto. Y esta parte es muy clave. Vale la pena hacer un hincapié en esto. La creencia en el mundo venidero es la base de la auténtica fe. Si no pensamos que hay algo más que esta vida, entonces por más que queramos ser esforzarnos por ser mejores, quizás no lo vamos a lograr del todo, porque siempre se nos va a dar, si perdemos el foco, si perdemos el enfoque de que hay un mundo venidero, de que hay una vida eterna, hay un lugar más allá de este físico que conocemos, que este cuerpo solo es un empaque. Este cuerpo es el empaque de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser, lo que somos realmente. Y este solo es el medio en el cual nuestra alma, nuestro espíritu se expresa, ¿ya? Entonces, si solo vemos este cuerpo y no alcanzamos a ver lo que realmente necesita nuestro interior, entonces para poder llegar a ello debemos primero que en nuestra mente, en nuestra conciencia, esté ese concepto clave y claro. Lo podamos construir en nuestra mente hasta que lo podamos interiorizar, de que la creencia en el mundo venidero es la base de la auténtica fe. Ayer hacía una serie de relatos interesantes, no solo los relatos de algunas historias como las que leemos acá, que nos presenta nuestro muy querido rabino Shalom Arush, sino también incluso ayer hacía unas lecturas de los evangelios, de Marcos, de Lucas, de cómo el rabí de la época, Yeshua, de Nazaret, estaba en ese momento hablando precisamente con personas que no habían llegado a tener su visión clara respecto a la eternidad. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta.
Para no volver a repetir este tema, podemos mirar el video anterior, el número 4, y ahí vamos a encontrar un poco más de esto. Pero lo cierto es que sí hay evidencias, hay muchas evidencias, y nuestro interior, nuestra alma lo sabe, que hay algo más allá y que si hay un ser creador, hay un eterno ser maravilloso, que Él sí quiere relacionar con nosotros, solo que nosotros a veces por la falta del tiempo, entre comillas la falta del tiempo, de pronto la pereza de no acercarnos a conocer a alguien. Es como cuando nos dicen, ve, acércate a esa persona, a este hombre que es un maestro. Gracias, como que tengo otros intereses ahorita. Pero lo cierto es que si nos disponemos, vamos a encontrarnos con esa persona maravillosa, grandiosa, que es el Creador, que es nuestro Dios, el que nos creó, y Él espera realmente que nosotros le podamos conocer, y ese es el fin por el cual estamos nosotros hoy en este lugar. Si nosotros existimos, todo lo que es creado, toda criatura, la finalidad es, como lo relata o lo dice también el Zohar, es que conozcamos al Creador, que le conozcamos a Él. Y para que eso suceda, van a suceder muchas cosas en el camino, para que podamos ir a Él. Porque si no suceden esas situaciones difíciles, nuestra alma vaga, se pierde. Pero gracias a las situaciones difíciles de la vida, gracias a los golpes, a veces golpes suaves y a veces golpes muy duros de la vida, es que finalmente como que volvemos nuestra mirada al Creador y nos damos cuenta de una manera como que, wow, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Sigamos con la lectura. Correcciones del alma, entonces. La creencia en el mundo venidero es la base de la auténtica fe. Otro paréntesis, y la fe, recordemos que la fe auténtica, como nos la quiere presentar el autor, y también en línea con toda la Sagrada Escritura, es la fe es vínculo con el Creador, a través de la oración, la plegaria, el rezo, la súplica. Entonces es el vínculo con el Creador, y estar contento con lo que tiene esa persona. Entonces la creencia en el mundo venidero es la base de la auténtica fe. Muchos de los enigmas de la vida reciben un sentido completamente distinto cuando se entiende que la existencia del hombre en este mundo es solo una parte de un completo camino que ha empezado, dice acá, mucho antes de su nacimiento y que seguirá mucho después de su muerte. Aquí una verdadera historia que ejemplifica esto de una forma maravillosa. Dice, en una piadosa comunidad hubo un caso que conmocionó a toda la ciudad y despertó muchas cavilaciones y preguntas sobre los caminos del Creador, tanto entre los mayores como entre los pequeños. Una joven señorita, hija de una de las familias más importantes de la ciudad, se casó con un devoto comerciante, quien era un gran benefactor y columna central de la comunidad. Los primeros años de matrimonio fueron bendecidos con felicidad, abundancia e hijos. La esposa se conducía con mucho recato y se ocupaba con diligencia de la crianza de los niños, recitando los salmos y ayudando a los pobres de la ciudad. El marido viajaba por negocios por todo el país, al mismo tiempo que establecía horas fijas de plegaria y estudio para su servicio al Creador, así como ustedes, estudio. Sus muchos actos de beneficencia se extendieron sobre varios pueblos y miles de pobres gozaron de los beneficios de su generosa mano. Sorpresivamente, una desgracia cayó sobre los habitantes de la ciudad. ¿Dónde? Justamente en la casa de la piadosa pareja, en la casa de donde salió solo caridad y bondad. Justamente a ellos les pasó una desgracia estremecedora. Su hijo de 3 años fue violentamente asesinado por un borracho desconocido. La ciudad entera estaba conmocionada por el terrible caso. Miles de personas, entre ellas importantes y famosos sabios y líderes espirituales, entraron y salieron de la casa para consolar a los dolientes padres. Muchos se hicieron preguntas, pocos las expresaron a viva voz. ¿Acaso esta es la recompensa a esta piadosa pareja por todas sus buenas acciones? ¿Por qué el Creador les hizo una cosa así? ¿Por qué de una forma tan violenta murió ese niño? También un resentimiento sobre los caminos del Creador se infiltró en los corazones de algunos ciudadanos, un rencor que debilitó y confundió su fe y los alejó a esta comunidad, a ciertos de esta comunidad, los alejó del servicio al Creador. La pareja reaccionó frente a este hecho con fe completa, resignación, aceptando el decreto divino con amor y siguiendo con su recto estilo de vida. Pero no pasó mucho tiempo y otra desgracia cayó sobre ellos. Un terrible rumor se expandió por la ciudad. El justo y modesto comerciante había caído muy enfermo y los médicos estaban preocupados por su vida. Inmediatamente, en toda la ciudad
se organizaron rezos públicos y lecturas de los salmos para su bienestar. El joven comerciante era amado por todos. Muchos se habían beneficiado con su generosa mano, pero no solo eso. Él era uno de los principales de la comunidad, responsable de muchas instituciones de caridad y beneficencia. Con toda razón, los rezos salieron del fondo del corazón y los lamentos de cada uno de los ciudadanos partieron los cielos. Más y más gente seguía llegando para rezar. Cuando cundió la noticia que los médicos lo desesperaron y no le dieron más que una semana de vida. El sabio de la ciudad, que era un gran justo y erudito, declaró: eso no sucederá jamás. No le ocurrirá a este hombre piadoso ningún mal. Enorme fue la desilusión de los ciudadanos y muy grande fue su dolor y pena cuando después de unos cuantos días falleció el joven comerciante en el comienzo de su vida. Él, cuya vida fue dedicada a hacer el bien y a la benevolencia, tenía 35 años, y la joven viuda, que perdió su respaldo, su fuente de vivacidad y alegría, no sabía cómo calmar su profundo dolor. Todos sintieron la gran pérdida y muchas preguntas llenaron sus corazones. ¿Por qué fue llevado de este mundo un hombre tan bueno y justo? ¿Por qué no ayudaron tantas plegarias que se rezaron a su favor? ¿Y cómo pudo ser que el justo sabio de la ciudad decretó que vivirá y a pesar de todo falleció? Pasaron unos años. Un viernes por la noche, el hijo casado de la joven viuda vino a saludarla con un feliz fin de semana. La madre trató de sonreír, pero a su pesar, las lágrimas empezaron a fluir de sus ojos. Madre, suplicó su hijo, ya pasaron varios años. Basta de lágrimas. Debe haber un límite de tiempo para lamentarse. El que prolonga su pesar demasiado es poseído por él. Somos en verdad creyentes. ¿Qué sabemos nosotros de los cálculos de Dios Todopoderoso? Ciertamente, todo lo que el Creador hace es todo para bien. Por favor, mamá, nos causas mucho dolor a todos nosotros y también al alma de papá, que en paz descanse. Ciertamente, Él quiere que sigas con tu vida. He aquí que ya hace unos cuantos meses que te proponen una excelente persona para desposarte y todavía estás dudando. Querida madre, debes fortalecerte en la fe, estar alegre con lo que tienes y continuar adelante. La joven viuda respiró profundamente. Basta, decidió en su corazón. Suficiente con el dolor, suficiente con la incredulidad. ¿Acaso soy más misericordiosa que el Creador? Todo lo que el Creador hace es para bien. Desde ahora me esforzaré en estar alegre. Y verdaderamente, este fin de semana estuvo mucho más alegre y sonriente. Sus jóvenes hijos respiraron con alivio. Por fin, mamá sonríe con verdadera alegría, sin lágrimas que resplandecen en los extremos de sus ojos. Mamá vuelve a sí misma. Nuevamente nos da fuerza y estímulos. Ellos estaban necesitando de este cambio como aire para respirar. Otro fin de semana de pena y tristeza los hubiera quebrantado mental y espiritualmente. Esta noche, por primera vez en varios años, se acostó la joven viuda en su cama con el corazón liviano y con alegría. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una sonrisa en los labios. La primera vez en muchas noches que se acostó con tranquilidad, sin dar vueltas en la cama, sin pensar en su fallecido marido, en su sonrisa y en las buenas palabras que le solía decir. Algo que le fue arrancado de su corazón, algo que le faltaba a su alma, le volvió: la fe. Y aquí que sueña un sueño. Se ve parada en un hermoso jardín iluminado con una agradable luz. Aroma no de este mundo subió hasta su nariz y entendió que estaba en el paraíso. Entre los árboles del jardín distinguió la figura de un hombre anciano, con un noble rostro todo iluminado. Él se acercó a ella y le preguntó si quería encontrarse con su fallecido marido. Ella aceptó con un movimiento de cabeza y él la guió hacia un enorme salón, repleto de justos, sentados y escuchando apasionadamente una lección de un joven maestro.
Al finalizar la clase, el joven se aproximó a ella y he aquí era su marido. Mi querido marido, se lamentó con emoción, ¿por qué me dejaste sola en los mejores años de mi vida? ¿Cómo es que eres un maestro enseñando aquí en el paraíso? Fuiste un simple comerciante, no un maestro espiritual. ¿Cómo llegaste a esto? Su marido sonrió y le dijo, debes saber que en mi preexistencia fui un gran erudito y maestro espiritual, solo que nunca contraje matrimonio. Cuando ascendí a mi lugar en el paraíso, objetaron que es imposible que permanezca allí sin haber cumplido el primer precepto, fructificaos y multiplicaos. Por esto, volví en una nueva encarnación, dice el autor, para casarme y engendrar hijos, criarlos en el camino de la fe y sustentarlos. Y así fue, descendí al mundo para casarme contigo y procrear hijos. Cuando cumplí el precepto y cumplí con la corrección de mi alma, no había ninguna razón para quedarme en el mundo inferior y por eso morí. Ahora, como ves, estoy gozando de la recompensa por mis buenas acciones y mi servicio al Creador. Pero tantas plegarias rezamos por ti, y el sabio de la ciudad decretó que no morirías. ¿Por qué no sirvió?, preguntó. Le contestó su marido, todas las plegarias que rezaron fueron todas aceptadas. Algunas sirvieron para llegar al lugar donde estoy ahora. Algunas fueron usadas para ayudar a nuestra comunidad y salvarla de otros edictos. Pero, puesto que no tenía ningún otro rol que cumplir en este mundo, en el mundo, no había ninguna posibilidad que me quedara. Y por eso tampoco ayudó el decreto del sabio. Pero tú todavía tienes mucho más que hacer en el mundo. Debes casarte por segunda vez y engendrar más hijos. Debes también atender a nuestros hijos. Todavía no terminaste tu misión. Tienes que esforzarte y continuar adelante para cumplir tu rol y tu objetivo final. ¿Y nuestro hijo? ¿Por qué murió nuestro pequeño hijo?, le preguntó aquel chiquillo de 3 años que había muerto de una forma violenta. Le contestó, nuestro pequeño fue el alma elevada de un piadoso justo. En su preexistencia fue raptado de su cuna y llevado a un lejano lugar donde mamó de una malvada mujer. Luego fue rescatado de sus raptores, creció y se transformó en un eminente justo. Cuando murió, quisieron colocarlo en una alta posición en el paraíso, pero el tiempo que mamó de la malvada mujer manchó su pura alma. Por consiguiente, lo descendieron nuevamente al mundo en una nueva encarnación para que mamara de una mujer justa. Tú fuiste la elegida para este privilegio por tu modestia y rectitud. Pero, ¿por qué murió en una forma tan espantosa? Se lamentó acordándose de la terrible visión de su hijo en las manos del borracho. Le dijo su marido, nuestro querido hijo tenía que morir de cualquier manera, en vista que cumplió su misión en el mundo. Al mismo tiempo que debía partir del mundo, se decretó un terrible castigo celestial sobre los habitantes de nuestra ciudad, un castigo de matanza y persecución por los muchos delitos cometidos por la gente. Puesto que de una manera u otra llegó su momento de salir del mundo, aceptó el alma de nuestro hijo morirse en una forma peculiar para expiar los pecados de toda la gente de la ciudad, salvando así a muchos adultos y niños de extrañas muertes y tormentos. Por supuesto que para una noble alma como la suya era un gran privilegio, y también por eso ascendió a un tal alto grado en el paraíso que ningún ser tiene permiso para verlo, salvo yo que soy su padre. También tú, cuando llegará el momento, tendrás el privilegio de estar en su cercanía por la aflicción que pasaste. Después agregó, debes saber, solo porque te esforzaste con alegría, me dejaron revelarme a ti. Durante el tiempo que estabas pesarosa, había sobre ti una gran acusación y casi perdiste tu segundo hijo. Todos mis pedidos de revelarme no fueron aceptados. Se cayó unos segundos y después dijo con una voz suave, yo cumplí la corrección de mi alma, pero tú tienes mucho más que hacer en la vida. Ve, cásate con el candidato que te fue propuesto, continúa tu vida con alegría. Lástima por el tiempo precioso que estás perdiendo. Continúa con tu corrección, vete en paz, ven. Su marido desapareció de sus ojos y ella despertó de su sueño. El mundo le pareció nuevo y hermoso. Ahora comprendió lo que debía hacer, pero sobre todo entendió que las preguntas que ella y los
ciudadanos se hacían fueron superfluas y sin sentido, porque el Creador es justo y recto. Esa es la única y absoluta verdad y no puede ser objetada. No siempre se puede recibir contestaciones a preguntas durante el sueño de la noche. Por eso el único consejo es fortalecerse en la simple fe que todo está bajo el control del Todopoderoso y todo lo que hace es para el eterno bien de cada uno. Cuando el hombre estará alegre con lo suyo, creyendo que está bajo la supervisión del Creador y que todo está bajo su control para su bien eterno, solo entonces podrá saber cuál es su propio camino en la vida. Bien, de pronto para los que no nos han acompañado en las primeras sesiones, les quiero comentar que el autor, pues por ser judío, es un rabino, se cree en el judaísmo en la reencarnación. Sin embargo, yo hacía la salvedad en el comienzo que como una vía alterna, cuando se habla de la reencarnación en este libro, yo proponía que habláramos de las generaciones anteriores. Es decir, que si en esta vida estamos y tenemos que corregir algo, no lo mirábamos por el lado de corregir algo de una reencarnación pasada, como nos muestra la historia o las historias de reencarnaciones, que no son muchas las que van a aparecer, pero van a aparecer algunas que otras, como estas que acabamos de leer, sino que atendiendo un pasaje de Deuteronomio, en el que Moshe Rabenu, o Moisés, nuestro maestro, está hablando con el pueblo, con la generación que entró a la tierra prometida. Esa generación que entró, haciendo un paréntesis muy cortico, esa generación que entró a la tierra prometida era la generación menor de 20 años, cuando salieron básicamente, arrancaron todo el recorrido por el desierto para llegar a la conquista. Durante esos 40 años, estos chicos que eran menores de 20, pues crecieron, ya tenían el que más tendría casi 60 años cuando entraron a la tierra prometida, y los padres de ellos no les fue permitido entrar por la desobediencia, por la falta de fe y por la rebelión, por la rebeldía, al no creer que Dios les daría la tierra prometida, dado el informe que trajeron 10 espías de los 12, de los cuales Josué y Caleb estaban también, pero Josué y Caleb fueron los que dieron un buen informe de esa tierra. Entonces, en un momento cuando ya Moshe ya está por ser recogido, a unas 3, 4 semanas de ser recogido, de ya morir, él habla con el pueblo, con los que van a entrar a la tierra prometida, y son los hijos de la generación que ya murió por desobediencia y que no les fue permitido entrar, y les advierte de una u otra manera. Una aplicación también era de todo esto que estamos viendo, es que Moshe le está diciendo al pueblo, a la nueva generación: tengan cuidado, corrijan aquellas cosas que su generación pasada no corrigió, porque si no corrigen lo que la generación pasada no corrigió, van a tener problemas y van a ser expulsados de la tierra, y va a venir sobre ustedes violencia, espada. Y efectivamente muchas de esas cosas, todas estas advertencias pasaron así tal cual. Vino juicio sobre Israel, vinieron exilios tras exilios, y hasta que el pueblo finalmente se da cuenta de que tiene que corregir aquellas actitudes, aquellas cosas que su generación anterior no corrigió. El autor de esta obra maestra, aunque trata el tema de la reencarnación, que desde el punto de vista de la filosofía judía es valedero, pero desde la postura que nosotros proponemos, esta perspectiva que ponemos, es corregir no las reencarnaciones pasadas, sino corregir lo que nuestras generaciones pasadas no han corregido, porque seguramente nuestra generación y la de nuestros hijos van a tener que lidiar casi con las mismas cosas. Y miremos lo que es cierto. Si miramos de pronto, si veníamos de un hogar disfuncional, que nuestros padres se habían separado, quizá nos vamos a ver en una situación difícil en la que quizá vamos a estar a punto de que también nos vamos a separar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir la misma situación? ¿Vamos a seguir? Y de ahí, si miramos de pronto más atrás de ellos, o miramos los tíos o las tías, y también están en una situación similar, entonces lo que las generaciones anteriores no han corregido, a nosotros también se nos presentan esas situaciones para corregirlas. Entonces yo quiero que lo enfoquemos, mi visión es que lo enfoquemos por este lado. Pero Frank, para los que de pronto antes de que te vayas y digas: pero yo no creo en ese cuento de la reencarnación, porque a muchos les parece que es un cuento y que no les interesa, porque la Sagrada Escritura pues no menciona literalmente el asunto, y tampoco al mirar la Sagrada Escritura como tal, solo la Sagrada Escritura, no vemos ni siquiera alguna luz que trate de la reencarnación, y en esa postura estoy yo. Entonces, Frank, no tengo nada que hacer aquí más, chao, me voy, ese libro no me interesa. Mira, yo te diría lo siguiente: yo he leído este libro casi llegando a la mitad,
me ha parecido increíble. Y a mí, pues que desde muy niño, estoy en los caminos del Creador, desde los 6 años, aprendiendo en talleres, en escuelas, en formación de liderazgo, y bueno, todo lo que el Eterno me ha permitido. Hasta en un tiempo, en alguna ocasión, estuve en seminario bíblico. Entonces, todo el tiempo de estudio, todos estos años, si bien Dios me ha permitido acercarme a Él y aprender y también poder enseñar algunas cosas de su Torá, de su palabra, y con el conocimiento que Él le ha permitido a uno tener, me di cuenta cuando empecé a leer este libro que mi vida realmente dio un giro importante, interesante, porque había muchas cosas que en mi vida yo no entendía. ¿Por qué me pasaba esto? Tal vez esto es, bueno, esto no viene de Dios, estas son cosas que yo tengo que lidiar en mí, son malas decisiones, malas situaciones en las que yo me metí, ahí no tiene nada que ver Dios, son cosas que yo hice mal y ahora yo tengo que pues arreglarlas y punto. Y resulta que cuando uno empieza a mirar todo lo que este libro nos muestra que Dios todo lo articula, tanto lo bueno, entre comillas, que uno ve, y lo malo también, que entre comillas uno llama malo, que no hay nada malo como tal en esta vida. Todo sucede porque el Creador así lo permite, para un bien mayor para cada uno de nosotros. Entonces, yo dije, bueno, pero cuando, sobre todo en la comunidad occidental, no se acepta el concepto de la reencarnación tan abiertamente como en la parte oriental, y no es mi intención llevarlos a que creamos en la reencarnación, pues porque yo, con el debido respeto que tengo, siento hacia el autor y hacia el judaísmo también, si bien no soy, no practico judaísmo como tal, sino estoy apegado a la Torá, a los mandamientos, y también miro la perspectiva y cómo enseñó Yeshua, el Rabí Agadol, el gran maestro, el más grande maestro como tal que ha habido en Israel, también de la mano como Moshe, por supuesto. Entonces, miro cómo él nos transmite la enseñanza y cómo nos da la perspectiva. Entonces, desde esa perspectiva, no creo una reencarnación, ¿vale? Pero este ejemplo nos muestra algo lindo. Esta ilustración nos muestra algo maravilloso. Y de hecho, miremos algo interesante acá, que en esa postura interesante que da el autor, de que aquel niño de 3 años, que por qué murió de una forma tan cruel, dice que fue por ser un alma justa, dice el relato, que por ser un alma justa y muy piadosa, dijo, como venían unos juicios severos para toda esa comunidad, para todo ese lugar, para toda esa población, ¿qué hizo? Dijo, bueno, yo aceptaría, dijo esa alma piadosa, recibir a cambio de que ninguno de estas personas reciba ese duro veredicto o juicio divino por sus malos hechos, yo quiero expiar por el pecado de ellos. Y fíjate, era una persona, era un alma, ¿y qué hizo? Hizo expiación por los pecados de los demás. Al mirar esta percepción, ¿cierto? Aunque tenga que ver desde la perspectiva de la reencarnación, como lo cree así el judaísmo, ¿eso qué nos muestra? Que no es descabellada la idea, y este de pronto es un mensaje también para la comunidad judía, no es descabellada la idea que un hombre pueda expiar por el pecado de muchos, porque así es, y así pasó con nuestro Mesías. Y sabe una cosa, mi estimado oyente, Yeshua vino a este mundo. Había una profecía en Isaías, que él vendría, que el mismo Creador se manifestaría, hecho carne, y habitaría entre nosotros, y que él mismo sería contado como rebelde, y por ende él sería crucificado, o sea, sería colgado en el madero, tal como le ocasionó, como le sucedió a nuestro Mesías. Y así tenía que ser. Y tenía que ser llamado por su pueblo como un rebelde. Y efectivamente, en la comunidad como tal, la casa de Judá, aquí, la casa a la que yo amo y respeto porque es mi casa hermana también, son mis hermanos, ¿qué pasa? Así estaba escrito, como cuando Judá y sus hermanos vendieron a José en hebreo, cuando lo vendieron, así tenía que pasar. O sea, un hermano, o sea, después de que ellos recapacitan y se encuentran con Yosef y todo lo que pasa, lloran, se abrazan y se perdonan naturalmente, se perdonan sinceramente, y como quien dice, se lamentan y dicen, no hubiéramos hecho esto, mi hermano. Pero el hermano Yosef, que era el menor, ¿cierto? Y quien recibe una bendición espectacular y especial, una bendición incluso que tiene que tener una referencia mesiánica, dice que sus raíces, Yosef, cuando ya Jacob va a morir, dice Yosef, en la bendición que se le da a Yosef es que, dice que sus ramas pasan el muro. Es decir, ¿cuál muro? Es decir, pasa más allá de ser las 12 tribus de Israel
y sus ramas pasarían afuera, hacia afuera del muro. Y esa representación es una representación mesiánica de que gracias al Mesías que vino y que también fue en un momento despreciado por Judá, ¿cierto? En un momento Judá, seguramente después, si él volviera la película atrás, después de que se encuentra con Yosef, pasa todo lo que pasa, hacen la corrección que tienen que pasar en el camino, hasta que Yosef se les revela, entonces a ellos se les muestra que es el hermano, y le dice, a mí Yosef, yo soy Yosef, su hermano. Entonces, ¿qué sucede allí? Con ese conocimiento de Judá, quizá, si él volviera, se pudiera volver el tiempo, él no lo vendería, quizá diría, yo no puedo hacer esto a mi hermano. Pero en un momento, la visión de Judá tenía que ser vendada para cumplir ese gran propósito de que en Yosef las ramas de la bendición pasaran más allá del muro. Si Yosef no sale, se queda solamente entre el pueblo, entre los hijos de Jacob, que después se le llamaría Israel y sus 12 hijos, y de ahí no pasaría más. Pero gracias a que Yosef fue vendido, fue expulsado, fue desechado por Judá en un momento de sus hermanos, entonces ahora estaba en otra comunidad, ahora había descendido, porque siempre que hablamos de ir a Egipto es descender. Entonces Yosef descendió a Egipto, pero tenía que ser, uy, qué malo ese Judá, qué malo ese hermano, ¿no? Si así eran, pues por eso, con razón, esos judíos. Y es un error pensar así. No, Señor, porque al pensar de esta manera, realmente contra quien estamos colocándonos en problemas es contra el Creador, porque es el Creador mismo quien así determinó que la visión de Judá estuviera tapada para vender a Yosef y que se pudiera hacer la obra descendiendo él a Egipto, y de allí no solo traer salvación para su casa, sino también para muchos que no estaban arriba, sino abajo. ¿Y qué pasó con nuestro Mesías? Cuando llega también, porque él es descendiente de la casa de Yehudá o Judá, cuando llega allí, una vez más a Judá también se le tiene que nublar su visión, se le tiene que tapar por decreto divino. Ya, gústennos o no los decretos divinos, lo que desde el cielo se establece para nosotros, así se establece, así nos parezca una situación fea, difícil, así se establece. Y a la postre va a ser para un bien eterno, para un bien mayor. Y aquí se demuestra lo que estoy diciendo. Entonces, una vez más, Judá, la casa mayor, tiene que vendársele sus ojos y declararlo como un rebelde, como un hombre pecador, como un hombre que era un falso profeta, a Yeshua, un falso Mesías. De así tenía que pasar y descender a Egipto, hacer lo que descendiera. De hecho, hay ¿cómo se le diría? Una mención profética en los libros de Samuel, del profeta Samuel, cuando están en un Rosh Hodesh, en una celebración de luna nueva, de inicio de mes, está el rey Saúl con su hijo Jonatán y cuando pregunta que qué pasaba con David, que por qué no estaba ahí con ellos en ese Rosh Hodesh. Resulta que ya Saúl quería matar a David, eso lo vemos en toda la escritura, y en un momento hay una parte del relato en el que está hablando, fuera de ese escenario, está hablando de Jonatán y David, y dice que él tiene que descender 3 días, y que tiene que descender mucho, 3 días, no fueron 2 ni fueron 4, fueron 3 días. Entonces, todo esto cuando uno mira el Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento, el Tanaj, Torá, Nevin y Ketuvim, enseñanza o Pentateuco, profetas y escritos, vemos al Mesías en el Tanaj, y el Mesías que está ahí revelado y viene a expiar por muchos, como pasó en esta historia que nos muestra desde la óptica de la reencarnación, que esa alma de ese niño vino a expiar por muchos. Eso nos demuestra que si ese es un pilar también de la creencia, la fe judía, del judaísmo, a nuestros hermanos judíos, que les puede revelar esta enseñanza, esta parte del libro, que efectivamente, si ese niño pudo expiar por el resto, por supuesto que Yeshua, que era el justo de las naciones, tenía que expiar no solo por las naciones, sino también por Israel. Y terminando, entonces, todas las situaciones que finalmente, como lo vemos en esta historia, cuando alguna situación nos pasa y nos duele, nos acongoja, nos golpea fuerte, debemos saber que hay alguna corrección en este presente nuestro, que de alguna situación de nuestros antepasados no se había corregido por parte de ellos, y de pronto a nosotros
nos está tocando esa situación. Mañana, si el Eterno lo permite, estaremos siguiendo otra lectura de este maravilloso libro y otros enfoques. Mañana seguiremos en la página 43, hoy avanzamos bastante. Vamos a seguir con el aparte que se llama Mortal. Gracias por acompañarme de nuevo. Tengan un Shabbat Shalom. Frank Castrellón. Y esto es Beit Torah, casa de estudio, Beit Torah, casa de enseñanza. Shalom, shalom.